Mi nombre es Dayana Gudelo y mi proyecto de investigación es Testimonios de profesionales de la salud, mujeres desamparadas frente al orden jurídico. Con esta investigación pretendo participar en discusiones sobre la desigualdad con la que cuentan las restricciones de los cambios legales y las decisiones jurídicas frente a la penalización del aborto en las tres causales: violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre, basada fundamentalmente en el derecho a la salud, derechos reproductivos, derechos de las mujeres y justicia social. Como pregunta problema, mi planteamiento es: las mujeres que no se encuentran amparadas por los supuestos jurisprudenciales del derecho a la IV se encuentran en una situación de desigualdad jurídica. La Constitución Política de 1991 reconoce el derecho a la vida, quien a su vez garantiza el derecho a la autonomía y a la intimidad de las mujeres. A partir de la sentencia C-055/2022, se establece la despenalización del aborto únicamente en tres causales. Se logran evidenciar grandes niveles de desigualdad en la regulación del aborto. Las restricciones con las que cuentan los cambios legales y las decisiones judiciales dificultan el acceso al mismo. Las mujeres con bajos recursos socioeconómicos o que viven en áreas rurales, donde el acceso a la salud reproductiva puede ser limitado, adicional a la discriminación que se vive en el entorno social, acceso desigual a los servicios de salud, desigualdad en el ejercicio de sus derechos reproductivos. Mi marco teórico plantea, en un primer lugar, el derecho a la igualdad, puesto que el orden jurídico crea restricciones que limitan el acceso al aborto seguro y discriminan a las mujeres, especialmente de bajos recursos económicos o que viven en áreas rurales, al negarles el mismo acceso a servicios de salud reproductiva con los que gozan otras mujeres. En segundo lugar, plantea la salud pública. Esta abarca cómo se vulnera gravemente el derecho a la salud y a la autonomía reproductiva de las mujeres, puesto que las limitaciones que dificultan el acceso al aborto restringen la capacidad de las mujeres para tomar decisiones acerca de su salud y su reproducción. Y en tercer lugar, la justicia social. Esta se centra principalmente en la distribución equitativa de recursos y oportunidades en la sociedad. Mi objetivo es analizar la regulación jurisprudencial que se realiza frente al aborto relacionada con la desigualdad que la misma plantea y enlazarla con la afectación de la salud pública, y de igual manera planteo contextualizar sobre las decisiones jurídicas y los cambios legales relacionados con la desigualdad en el aborto frente al campo de salud. De la misma manera, planteo diseñar una encuesta dirigida a mujeres y trabajadores del área de la salud, específicamente doctores y visitadores médicos, para determinar la afectación que genera en la salud la regulación del aborto frente a las mujeres que no están dentro de los tres casos emitidos por la Corte. Adicionalmente, se busca establecer y analizar los niveles de afectación que puede provocar la desigualdad que emplea la normatividad vigente en el contexto de la salud, a través de la interpretación de los resultados de la encuesta. Soy Guillermo Martínez, médico ginecobstetra. La legislación colombiana habla de los causales de aborto y nos preguntamos si hay desigualdad o no en ella. Considero que no, pues las mujeres saben de los riesgos que corren al tener sexo sin la debida protección y, aparte de ello, practicarse abortos en sitios no autorizados. Mi nombre es Ruth Rendón, soy gerente de mercadeo. Y bueno, frente al aborto, creo que hoy en día las personas tenemos muchísimo acceso a la información, muchísimas formas de aprender a cuidarnos, y creo que el aborto debería ser considerado la última opción y en circunstancias muy específicas. Creo que abrir más opciones del aborto a las que tenemos actualmente es permitir que el aborto se vuelva casi que un método anticonceptivo, y es restarle responsabilidad a las personas de acuerdo a lo que tienen que hacer en su vida sexual. Mi nombre es David Martínez León, soy médico general residente de ginecobstetricia, trabajo en la red de hospitales del sur. Médicamente deberían ser despenalizadas no solo estas tres causales, sino la totalidad del aborto, y voy a dar tres razones. Primero, todas las mujeres deberían tener la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Segundo, me llegan solo niñas de 16, 17, 18 años que no tienen la capacidad socioeconómica para tener una vida, no van a darle una buena calidad de vida. Y tercero, todos los bebés deberían ser deseados, ningún bebé debería ser no deseado. Entonces, pues, todos los bebés tendrían que tener un hogar digno, justo y con amor. Por eso deberían despenalizar todo el aborto. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Liz Álvarez Castellanos, estudiante de cuarto semestre de Derecho. Presento mi proyecto de investigación al profesor César Fernando Hutchinson Salazar con la materia de investigación 3, Escuelas de Interpretación Jurídica. El título de mi proyecto de investigación es La problemática de la política pública de mujer y género del departamento de Boyacá
2015-2025 y deseo participar en la discusión sobre la eficacia de las políticas públicas de las mujeres para la disminución de los tipos de violencia que puede sufrir una mujer. Planteo como pregunta problema cuáles son las principales problemáticas de la política pública de mujer y género del Departamento de Boyacá 2015-2025 para la disminución de la violencia contra la mujer en la actualidad, entendiendo que desde el comienzo de la historia la mujer se ha visto en una posición inferior frente al hombre, lo que ha proporcionado diferentes tipos de violencia como física, psicológica, ambiental, a pesar de ya existir leyes que van encaminadas a la protección de la mujer. Se ha analizado que muchas veces no bastan en la práctica porque no se aplican y se siguen viendo las discriminaciones, las dependencias, las manipulaciones que siguen alimentando la violencia contra la mujer. Por lo que surge el planteamiento del análisis de las herramientas de las políticas públicas que actualmente utiliza este ente territorial para mitigar esta situación y muchas otras, en las que la mujer se ve en una violencia contra su derecho al desarrollo, integridad y los otros derechos conexos. Por lo que tengo como objetivo general analizar críticamente la política pública de mujer y género del Departamento de Boyacá 2015-2025 con la finalidad de proponer nuevas y mejores herramientas para prevenir, atender y hacer seguimiento y sancionar las violencias contra la mujer. Como objetivos específicos tenemos 4. Primero, contextualizar los elementos que tiene la política pública de mujer y género. Segundo, recolectar desde las comisarías de familia a fin de verificar si se ha aplicado la política pública de mujer y género para la protección de las mujeres en situación de violencia. 3. Determinar los tipos de violencias ejercidos contra la mujer para que en el caso de ser víctimas aportar los medios que les sean idóneos para cada situación. Y 4, propuestas para la complementación de la política pública de mujer y género. Como hipótesis de mi investigación, planteo que la política pública que va encaminada a la erradicación de la violencia contra la mujer ha sido poco eficaz, entendiendo que las mujeres muchas veces desisten de sus denuncias, ya sea por una manipulación por parte de su pareja o una normalización de las conductas violentas, también por un desconocimiento de las leyes que las protegen para la garantía de sus derechos. Para finalizar, mostraré mi avance respecto al objetivo específico número 1. La política pública de mujer y género del Departamento de Boyacá 2015-2025 tiene 4 estrategias transversales. La primera, la institucionalización, donde se materializan las acciones administrativas departamentales, donde se incorpora esta política pública como herramienta para el fortalecimiento de cualidades y capacidades instaladas en la administración. Segunda, la transversalización, que son esos compromisos de todos los sectores administrativos para dar viabilidad e implementar acciones que busquen garantizar el goce pleno de los derechos de las mujeres que habitan en el departamento de Boyacá. Tercero, la comunicación, que es donde se generan esas acciones de interlocución y difusión con la comunidad sobre dicha política pública, de modo tal que se creen canales de información, opinión, discusión y concertación efectiva para la implementación óptima de la política pública. Y por último tenemos la corresponsabilidad, donde se busca aumentar esos compromisos de responsabilidad compartida del gobierno departamental y la competencia institucional de cada sector para dar cumplimiento a esta política pública. Cordial saludo, mi nombre es Julie Vanessa Becerra Morales, estudiante del 4º semestre de Derecho. Este proyecto se titula como Derecho a la libertad de expresión y discurso de odio en medios digitales, análisis de su regulación en Colombia. Fue desarrollado en el espacio académico de Investigación 3, Escuelas de Interpretación Jurídica, y es presentado al profesor César Fernando Hutchinson. A continuación se presenta la ficha que recopila el diagnóstico del proceso de investigación de este proyecto. En la era digital, a través de plataformas y redes sociales, se ha venido incrementando los contenidos que incitan al odio, la discriminación, la violencia, la hostilidad. Es entonces que la pregunta problema radica en cuál es la regulación del ordenamiento jurídico colombiano a las publicaciones en redes sociales que podrían estar fomentando estos discursos de odio, ya sea de manera directa o indirecta, y qué mecanismos jurídicos existen para limitar esos discursos sin desconocer o vulnerar el derecho a la libertad de expresión. A continuación se presenta el marco teórico, las palabras clave, los objetivos general y específicos que están armonizados con esta pregunta problema, la hipótesis, la estructura capitular, el enfoque investigativo, que en este caso es de carácter cualitativo, las fuentes de información, investigación adicionales.
Se utilizó el método hermenéutico en su mayoría, dada el análisis de jurisprudencia. También se analizó la validez interna y externa del proyecto, sus alcances y limitaciones. Respecto al avance del proceso investigativo en su estructura capitular, se tuvo como fuente la sesión técnica sobre libertad de expresión en redes sociales, en la que participaron varios expertos en el tema, y se señaló que las garantías offline y online deben ser las mismas, es decir, se debe respetar la presunción imperativa de restricciones previas a la luz de la prohibición de la censura. De manera tal que el derecho a la libertad de expresión seguiría gozando de su estatus constitucional incluso en el ciberespacio. Sin embargo, ha sido la misma Corte Constitucional la que en pronunciamientos ha declarado que algunos discursos se prohíben a la luz de la misma protección de este derecho fundamental y deben interpretarse con un carácter restrictivo. Entre ellos, la propaganda a la guerra, en este caso la apología o el discurso de odio, la violencia o al delito, también la pornografía infantil y finalmente la instigación de manera directa o indirecta al genocidio. Es de tal modo que aparentemente el único mecanismo jurídico que se tendría actualmente para estos casos es la tutela y el derecho de rectificación. Sin embargo, varios expertos en el tema se pronuncian sobre la falta de regulación en casos de reparación e indemnizaciones, ya que estas plataformas digitales, las compañías, se autodenominan solo como administradores de la red, es decir, no se responsabilizan de ningún daño ocasionado a la persona. Y así la importancia de seguir investigando sobre esta problemática. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Camacho Reyes, soy de cuarto C y hoy les vengo a exponer los avances en mi investigación. Para iniciar esta conversación tenemos que tener en claro en qué voy a participar, lo cual es que recientemente en el derecho colombiano se han discutido varias formas de valoración de la capacidad de las personas. Este asunto venía siendo regulado por la Ley 1306 de 2009, la cual reducía la capacidad de las personas a la interdicción. Recientemente se ha expedido una ley la cual deroga la anterior, que es la 1996 de 2019. Esta, en comparación con la anterior, nos regala unos enfoques en derechos para tratar la capacidad, regalándonos un cambio de paradigma en el derecho privado. Bueno, en un segundo paso tenemos que comprender la tensión en la cual quiero entrar, o más referido a mi pregunta-problema, la cual es la diferencia de los efectos fundamentales, legislativos y prácticos de la Ley 1306 de 2009 y la 1996 de 2019. Bueno, otro ítem que tenemos que tener muy claros para entender esta investigación son los argumentos con los cuales yo cuento para entrar en esta conversación. El primero es cómo las dos leyes conciben la capacidad de las personas. El segundo es el objeto de la ley. En tercero son las medidas de protección del derecho de capacidad de las personas. Y en cuarto, la diferenciación entre la interdicción y la solicitud de apoyos. Bueno, otro ítem que tenemos que entrar a conocer son mis objetivos generales y mis objetivos específicos. Mi objetivo general es generar un análisis comparativo entre las capacidades y limitaciones de estas dos leyes que tienen como un objetivo similar, analizando finalidad, efectividad y derechos protegidos. También en objetivos específicos tengo el análisis de las dos normas, de las dos leyes, tanto la ley 1306 como la 1996, y una identificación de protección de derechos fundamentales. Y al finalizar con un cuadro comparativo de las dos leyes. Bueno, mi hipótesis va dirigida a la comparación de estas dos leyes y su forma de proteger los derechos para los cuales fueron el objeto de ley. Se busca que con este cambio de paradigma o este cambio de normatividad, el derecho colombiano se humanice y deje de considerar a las personas como un objeto inservible para la sociedad, lo cual nos destacaba la Ley 1306 de 2019. Bueno, el último tema que hay que tocar es mi avance capitular, el cual quiero tocar el tema de cómo las dos leyes perciben la capacidad de las personas. En primer lugar, la Ley 1306 de 2009 dice que toda persona natural que padezca de una enfermedad o limitación psíquica y que afecte su comportamiento y la forma de entender los actos que produce tendrá discapacidad, frente a que la Ley 1996 nos dice que las personas
dejan de ser sujetos de asistencialismo y pasan a ser sujetos de derecho. Se les presume su capacidad y dejan de ser personas inservibles para la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Alma Castellanos, soy de cuarto semestre de Derecho, veo investigación 3 con el profesor César Fernando Hutchison en el grupo C. Mi tema de investigación es la desigualdad del salario mínimo y la canasta familiar. ¿Es suficiente el salario mínimo para cubrir las necesidades básicas de subsistencia? La conversación que quiero participar es en la equidad laboral y política pública, ya que esta se basa en analizar si es suficiente el salario mínimo para cubrir las necesidades básicas y los gastos en las familias en condiciones dignas. Además, para que haya una desigualdad social y pueda reducir la pobreza. Ahora, ¿el salario mínimo es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio en Tunja? Y si no se llegase a hacer, ¿qué implicaciones tendría para cubrir esta insuficiencia, sin afectar el nivel económico? Esta problema nace al observar la desigualdad de los trabajadores en donde se les vulnera los derechos como la dignidad humana. Además, donde se observa un fallo en la efectividad política, en donde no cumplen con su primer deber, que es la vida digna. El índice de pobreza en Tunja es de 37.6%. Según las estadísticas del DANE, ese es el porcentaje de pobreza actualmente, en donde la inflación lleva subiendo cada vez más, asegurando que los trabajadores no alcancen a cubrir sus gastos básicos. La pobreza en la canasta familiar es de gran importancia, ya que los padres luchan para efectuar y satisfacer las necesidades de sus hijos, en donde trabajan horas extras e incluso dejan de comer para poder solamente alimentar a sus hijos. La suma que se necesita mensualmente en Colombia para poder subsistir adecuadamente es de 3.200.000, en donde la falta de estos ingresos económicos pueden dar lugar a la desnutrición, a problemas de salud graves, donde se afectaría el bienestar tanto de los hijos como de los padres. También puede poner a la familia en condiciones de vivienda insegura, ya que no alcanzan a cubrir los gastos para una vida digna. Mi objetivo general es evaluar e identificar brechas entre el salario mínimo y el costo real de la canasta familiar, además de proponer recomendaciones que promuevan una vida digna. También analizar el costo actual de la canasta familiar y estudiar el impacto del salario mínimo en el bienestar económico de los trabajadores y sus familias. Como avances y conclusiones, según las entidades gubernamentales, la canasta familiar tiene aproximadamente 176 productos de necesidades básicas como educación, vestuario, servicios públicos, transporte, cultura y comunicación y demás. Se podría considerar que una familia podría gastarse entre 900.000 y 3.200.000 mensuales abasteciendo con lo básico. El salario mínimo actualmente es de 1.160.000, lo cual podemos ver una diferencia de 2.040.000 para poder cumplir con las necesidades básicas y una vida digna. El concepto jurídico de la canasta familiar se refiere a un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales para satisfacer las necesidades básicas de una familia. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Cruz Cárdenas del grupo cuarto C y voy a presentar mi proyecto de la materia de investigación con el docente César Fernando Hutchison. Mi proyecto lleva el título de Análisis del cumplimiento normativo de los lineamientos de educación inclusiva en el proyecto de educación inclusiva secundaria del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino en Duitama, acá en Boyacá. Con esta investigación pretendo participar en diálogos sobre el cumplimiento de la normatividad colombiana que desarrolla la educación inclusiva y el derecho a la igualdad en el acceso a la educación. La pregunta que se desarrollará en el transcurso de la investigación es: ¿el proyecto de educación inclusiva en secundaria del Instituto Técnico Santo Tomás cumple con las exigencias de la normatividad vigente que regula este tema? Continuamos con el marco teórico, abordando categorías como la definición de educación inclusiva, la concepción sobre la inclusión en el ámbito colombiano, la normatividad nacional e internacional en educación inclusiva, los retos de la implementación de la normatividad inclusiva y el estudio de caso para el Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino. Como finalidad general, propongo determinar si el proyecto de educación inclusiva secundaria del instituto cumple con los estándares de la normatividad vigente y, en caso contrario, generar una propuesta de actualización normativa. De forma específica, el proyecto tiene como primer objetivo contextualizar sobre la normatividad vigente del tema y los planes individuales de acuerdo con los ajustes razonables. Segundo, diseñar una encuesta a la comunidad educativa para determinar la implementación de medidas inclusivas y finalmente determinar el grado de cumplimiento que sea de la normatividad.
Como hipótesis, supongo que esta investigación evidenciará que existe una brecha entre el modelo del marco normativo y las experiencias que se viven dentro de la institución, en donde persisten desafíos relacionados con la reducida capacitación tanto a docentes como a estudiantes sobre inclusión, el escaso trabajo conjunto con las familias, entre otros. Para mostrar el avance de la estructura capitular, voy a presentar el primer apartado del capítulo 1, que consiste en explicar el concepto normativo de educación inclusiva. Según el decreto 1421 de 2017, por medio del cual se reglamentó en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, la educación inclusiva se define como un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. De esta forma, la educación se promueve en un entorno en el que todos pueden participar y alcanzar el aprendizaje en un ambiente sin discriminación o exclusión alguna. Además, se garantiza en el marco de los derechos humanos que hayan apoyos y ajustes razonables requeridos en el proceso educativo. Asimismo, se establecen como principios rectores de la educación inclusiva la calidad, la diversidad, la pertinencia, la participación, la equidad y la interculturalidad. Todos ellos sirven de guía para la interpretación y la aplicación de la norma. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que la educación inclusiva es un derecho, un servicio público y además una herramienta para dignificar a la persona, permitiendo mejorarle su calidad de vida, contribuyéndole al desarrollo personal del individuo y también al de la comunidad. Para ello, esta corporación ha elaborado líneas orientativas encaminadas a que los colegios, tanto públicos como privados, comprendan que la inclusión representa uno de los principales ejes de transformación del sistema educativo en Colombia. Gracias. Mi nombre es María Camila Cipillán Hernández. El nombre de mi proyecto es La discriminación escolar según la Ley 1620 de 2013, analizando el caso Sergio Urrego. Semestre cuarto, materia de investigación, presentado al profesor César Fernando Hutchison. Mi pregunta problema es si son efectivas las normas que regulan la conducta de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Esta pregunta nace ya que es un tema que se presenta día a día, ya que es un problema de discriminación y que presenta como consecuencias suicidios, daños psicológicos hacia los estudiantes. La discriminación en el ámbito escolar en Colombia se fundamenta en conceptos sociológicos, psicológicos y legales que ayudan a comprender la complejidad de este fenómeno y a desarrollar estrategias efectivas para prevenir y abordar la discriminación en las instituciones educativas, siendo un tema fundamental para promover la igualdad, el respeto y la convivencia en las instituciones educativas. La discriminación puede manifestarse en diversas formas como el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia y otros tipos de perjuicios y estereotipos que afectan negativamente a los estudiantes en el ambiente escolar. Y pues existen leyes que ayudan a regular todo tipo de problemas dentro de las instituciones educativas. El objetivo general de mi investigación es investigar sobre la discriminación en el ámbito escolar y la eficacia de las leyes que lo previenen. La ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En la sentencia T478 de 2015 nos narra los hechos de que en el 2014 un joven llamado Sergio Urrego, que cursaba el grado 11 en el colegio campestre, mantenía una relación con una persona de su mismo sexo. El 1 de julio del año 2014, Alba Lucía Vélez Arenas, quien era la madre del menor, se quejó frecuentemente ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en la que se quejaba por la discriminación que recibía su hijo, en la que hacía alusión a las irregularidades que se estaban tomando en la institución educativa y que ocurrían de forma discriminatoria en contra de su hijo por su condición homosexual. El 4 de agosto del año 2014, Sergio David Urrego decidió lanzarse de la terraza del centro comercial Titán Plaza de la ciudad de Bogotá, lo que generó múltiples contunciones, asimismo generando su muerte al día siguiente. Como pretensión se tenía que la Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Educación, se obligara a desarrollar y apropiar los recursos necesarios para hacer el seguimiento a la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar que hace referencia en la Ley 1620 del 2013. Pues la legislación colombiana prohíbe la discriminación en todos los ámbitos, incluido el escolar, y tener el conocimiento de estas leyes y políticas ayudan a prevenir situaciones discriminatorias y a tomar medidas adecuadas en caso de que ocurran, asimismo generando la protección de derechos de los estudiantes, leyes como la Ley 1620 del 2013.
Buenos días, mi nombre es Dominico Salvatore Guido Rodríguez y a continuación explicaré mi diagnóstico de investigación en la materia de investigación 4 a cargo del profesor César Fernando Hutchison en la Universidad de Santo Tomás. Primero, mi proyecto pertenece al área del derecho constitucional titulado Libertad de expresión en los caracteristas colombianos. La pregunta problema es la siguiente: ¿cuál es el límite entre la libertad de expresión y comentarios que son discriminatorios o que incitan a la violencia en los caricaturistas colombianos? Actualmente en Colombia se han presentado diversos casos debido a la polarización y en los últimos años algunas terceras personas se han visto involucradas y han sentido que pues por medio de estas críticas visuales han afectado como su integridad moral debido a que pues creen que este límite entre la libertad de expresión se convierte en comentarios discriminatorios o discursos de odio que incitan a la violencia. El marco teórico para esta investigación, primero que todo encontramos que la libertad de expresión está garantizada en el artículo 20 de la Constitución Política, en donde dispone que se garantiza a toda la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. En el marco teórico también me apoyé diversas opiniones de revistas como de Justicia y Jurisprudencia Constitucional. Continuando, yo tengo un objetivo general que es determinar el límite entre la libertad de expresión y los comentarios que son discriminatorios por parte de los caricaturistas colombianos. Y para cumplir este objetivo general tengo 4 objetivos específicos que son los siguientes. Primero es contextualizar el concepto de libertad de expresión establecido por el ordenamiento jurídico colombiano. Segundo, la hermenéutica de la imagen, entender cómo está compuesta la imagen por medio de documentales, conferencias, etc. El tercero es exponer casos donde el autor, o sea el caricaturista, se extramite al uso de su opinión. Y el último es realizar una conclusión a raíz del análisis de los casos expuestos anteriormente. La hipótesis de este trabajo, mía como investigador, es que en Colombia el ordenamiento jurídico estableció un límite claro entre la libertad de expresión y los comentarios discriminatorios ejercidos por medios de opinión pública y caricaturistas del país. El desarrollo capitular es el siguiente. Este trabajo está compuesto por un título, un resumen, un abstract, una introducción, un planteamiento del problema, la formulación del problema y la justificación. Los objetivos generales específicos, el marco teórico va a tener 3 capítulos. El primer capítulo es titulado La libertad de expresión según el ordenamiento jurídico colombiano, el segundo es la normatividad de la opinión pública y el tercero son los casos que demuestran los límites de la libertad de expresión de los caricaturistas. Continuando, a raíz de esto desarrollaremos unas conclusiones y por último una bibliografía sólida con las fuentes verídicas. Por último, como fuentes he utilizado diferentes, más que todo sentencias en donde pues, nos acercan a conocer este límite que formulamos en la pregunta problema. Por último, el trabajo no tiene limitaciones y el análisis de este tema específico sirve para comprender la limitación del uso de la libertad de expresión y las opiniones personales que pueden transgredir a terceros. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Mesa Navarrete, del semestre 4C y veo clase con el profesor César Fernando Hutchison Salazar. El título de mi proyecto de investigación son Aproximaciones conceptuales sobre la moralidad administrativa, análisis dogmático, jurisprudencial y normativo, asimismo el estudio de casos contrarios a la moralidad administrativa en la función pública. Dentro de la pregunta problema encontramos cuál es el contenido, usos, alcances y limitaciones de la moralidad administrativa como categoría jurídica útil para interpretar y juzgar los casos de corrupción en la función pública. Dentro de los argumentos con los cuales quiero entrar a la conversación, encontramos primero expresar la corrupción dentro de la función pública, según un documento del COMPES, que el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, número 167-2013. Este es un documento que abarca problemáticas sociales, dentro de las cuales está la corrupción. Dentro de la discusión doctrinal sobre la moralidad administrativa, voy a amparar en un ensayo que se llama El Derecho Colectivo, Moralidad Administrativa en la Contratación Estatal, de Alexandra Villamizar Schiller, la cual fue una estudiante de maestría de Derecho Administrativo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. La discusión jurisprudencial sobre la moralidad es un radicado del 8 de junio de 2011 con el magistrado ponente Orlando Santofimio Gamboa, la cual es una sentencia del Consejo de Estado. Y dentro de la discusión normativa encontramos el artículo 6 y 209 constitucionales, el artículo 3, numeral 5 del CEPAC y la ley 489 de 1998 en su artículo 3. A lo largo del presente proyecto de investigación desarrollaremos alcances, limitaciones y usos de la moralidad administrativa. Dentro del objetivo general está determinar qué es la moralidad administrativa, sus usos, limitaciones y funciones para interpretar y juzgar la función pública. Y el objetivo específico que se desarrollará a lo largo de este video es identificar el significado jurisprudencial de la moralidad administrativa. La hipótesis de mi trabajo de investigación
es pues poder brindar una especie de pedagogía del servidor público para que tenga claro qué es la función administrativa, en favor de quiénes se puede exigir y bajo qué supuestos normativos, políticos y constitucionales está condicionado u obligado a cumplir con la moralidad administrativa. Dentro de mi desarrollo capitular habrá una definición de la moralidad administrativa tanto constitucional, legal y jurisprudencial. Dentro de la constitucional encontramos pues en el artículo primero el interés general, teniendo en cuenta pues que la moralidad administrativa es una afectación a los intereses de muchas personas. Asimismo pues en el segundo artículo de la Constitución habla de los fines esenciales del Estado, el cual uno de ellos es servir a la comunidad, y pues al haber una ausencia de moralidad administrativa pues estaría saltando este principio constitucional. El artículo sexto superior también nos habla de una extralimitación de los servidores públicos, es decir, está prohibida la limitación, tanto la extralimitación de las funciones de los servidores públicos, tienen que adherirse únicamente a su manual de funciones que todo servidor público debe tener. En el artículo 88 superior nos dan unas pautas, o más bien nos dan un mecanismo llamado acción popular, en el cual dentro de su desarrollo en la ley 472 de 1998 encontramos que uno de los derechos e intereses colectivos de los cuales podemos proteger con dicha acción constitucional es la moralidad administrativa. Asimismo, el artículo 209 nos fija unos principios de la función administrativa, los cuales deben desarrollarse pues siempre en pro a la moralidad administrativa. El Consejo de Estado, dentro de una sentencia del 8 de junio de 2011, dice que la jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide con el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero. También una sentencia del Consejo de Estado del 14 de noviembre de 2002, esta corporación define la moralidad administrativa como un derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado de un buen funcionario. Por lo tanto, la moralidad administrativa persigue el manejo adecuado del erario público. Buenas noches, mi nombre es Cristian Steven Pineda Benítez, de cuarto semestre en la materia de investigación con el doctor César Hutchinson. Mi proyecto de investigación se titula Análisis jurisprudencial y dogmático sobre la génesis y evolución de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas, desde una perspectiva teórico-normativa. En el marco teórico, de acuerdo con la OMS, tenemos que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que abarca el sexo, las identidades y los roles de género. La OMS también establece que la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. En nuestra pregunta problema planteamos que si las instituciones educativas manejan en sus documentos institucionales tales como el PI, manuales de convivencia, lineamientos y prácticas que incorporen una educación en cuanto a un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a los objetivos del proceso investigativo, de una manera general, tenemos que realizar un análisis jurisprudencial y dogmático sobre la génesis, evolución y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas, desde una perspectiva teórico-normativa. Y en un aspecto más específico tenemos en identificar la génesis de los derechos sexuales y reproductivos en la jurisprudencia para comprender su concepto e historia. Realizar una revisión dogmática de los derechos sexuales y reproductivos. Estudiar 5 casos problemáticos donde instituciones educativas no hayan incluido en sus prácticas y normas internas en cuanto a un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. En una estructura capitular tenemos el capítulo primero, el cual se titula Evolución de los derechos sexuales y reproductivos. Como 1.1 tenemos concepto de los derechos sexuales y reproductivos. Como 1.2 tenemos decisiones judiciales que regulan los derechos sexuales y reproductivos. El capítulo 2 se titula Implementación de encuestas en instituciones educativas para un adecuado conocimiento en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Capítulo 3. Sistematización de los resultados de las encuestas. 3.1. Análisis de resultados. Como hipótesis del investigador, podemos establecer que en un contexto educativo hay fenómenos que influyen negativamente en el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los jóvenes, los cuales pueden ser razones ideológicas o estigmas sociales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena Paola Ríos Fonseca, estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, actualmente cursando cuarto semestre.
Este video lo realizo con el fin de exponerles un poco de mi proyecto realizado durante el cuarto semestre y les estaré proyectando una ficha que trabajé junto al doctor Fernando Hutchinson, la cual fue de muchísima ayuda para el desarrollo de este proyecto. Bueno, el título de mi proyecto es Del estigma de la solidaridad, el rol de las universidades en la lucha contra el acoso sexual, análisis desde una perspectiva de derechos. Además, teniendo en cuenta que este comportamiento está contemplado en la Ley 599 del 2000 en su artículo 210A, el cual acarrea una serie de consecuencias penales. El segundo problema de mi proyecto es si en verdad las instituciones garantizan la prevención, la atención, el seguimiento, la sanción de las conductas de acoso sexuales, el debido proceso y los derechos de las partes involucradas. Esto teniendo en cuenta que la sociedad colombiana es una de las más marcadas con los altos índices de violencia, agresiones físicas, sexuales, psicológicas hacia las mujeres, que es la mayoría de los casos. Además de esto, teniendo en cuenta que hemos venido normalizando estos escenarios y no les hemos prestado la suficiente atención y ayuda a las personas que lo sufren. A continuación encontramos el marco teórico con qué argumentos cuento para entrar en la conversación, donde distintos 5 fuentes y en las cuales todas tienen algo que ver con el desarrollo de mi pregunta, pero me quiero centrar y hacer referencia en la número 4, violencia sexual en las universidades, hecha por la Universidad Libre de Bogotá. En el marco de este escrito citado, nos dicen que cuando los protocolos institucionales no garantizan la guarda de los derechos fundamentales de sus estudiantes, el Estado realizó una intervención y ratificó varios instrumentos de índole internacional que se pueden utilizar en las instituciones educativas para garantizar mayor efectividad para las víctimas o fenómenos que se han planteado. A continuación de esto vamos a encontrar los objetivos del proceso investigativo, que es la verdadera razón por la cual me incliné hacia este tema a realizar este proyecto y con la cual decidí realizar la pregunta-problema para encontrar un desarrollo, que la realicé con el fin de determinar si los protocolos de atención frente a casos de violencia o acoso sexual con los que cuenta la USTA seccional Tunja en verdad son aplicados, efectivos y garantizan los derechos de las víctimas y a su vez sanciona a sus agresores. Bueno, esto es todo. El resumen de mi proyecto y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Manuela Ríos Moreno. Mi proyecto se titula Implicaciones jurídicas del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política de 1991. Pertenezco a cuarto semestre de Grupo C, Investigación 3. Este proyecto lo presento al profesor César Hutchinson. A continuación explicaré mi proyecto comenzando con la ilustración de mi pregunta-problema. ¿Cuál ha sido el estudio y evolución respecto a las implicaciones del reconocimiento de la jurisdicción indígena? El aspecto principal por el cual surge esta problemática es determinar las implicaciones del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1991, partiendo del reconocimiento de los factores doctrinales, jurisprudenciales y constitucionales que han influido en la creación de la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia a través de la metamorfosis constitucional. Prosigo a explicar mi marco teórico que contextualiza y explica las categorías de mi pregunta, partiendo del marco histórico en donde podemos evidenciar que en la Constitución de 1886 no existía una jurisdicción especial para la etnia indígena. Esto en gran parte por las bases ideológicas en que fue promulgada, ya que en esa época se tenía la concepción de un Estado confesional. Continuamos con las bases teóricas que se sitúan en la Ley 89 de 1990, que da pie al tránsito de la vida civilizada de los pueblos indígenas que para esa época eran llamados salvajes. En las investigaciones antecedentes encontramos a sociólogas como Anne-Sophie Bache y Alejandra García y su importancia en como novedoso el auge del movimiento indígena en el estado actual, identificándolo con características de pluralidad y garantías de los derechos individuales en los que se basa una república democrática. En el marco conceptual encontramos el encasillamiento de la Constitución del 86 al definir a los pueblos indígenas como salvajes y carentes de civilización.
Luego, en 1991, vemos cómo esta Constitución da un giro grande al reconocer los derechos indígenas y específicos y la atribución de las funciones jurisdiccionales propias. El objetivo general es determinar las implicaciones jurídicas del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución política. En los objetivos específicos encontramos tres. Primero, explicar las nociones referentes al concepto de pueblos indígenas que existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano. El segundo, deducir el tránsito legal y constitucional y las causas jurídicas para la creación de la jurisdicción indígena. El tercero, analizar el marco jurisprudencial de las altas cortes colombianas referente a la jurisdicción indígena en Colombia y el tránsito legal de la Constitución que configura las causas jurídicas a la creación de la jurisdicción indígena. La hipótesis se basa en la Constitución de 1991. Los pueblos indígenas comienzan a ser sujetos de derecho y de especial protección, reconociéndoles autoridad para regirse bajo sus propias normas y principios en el marco de la Constitución de 1991. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Elena Zamaca Ochoa. Mi proyecto se titula Proyecto de Reforma Laboral, Trabajo por el Cambio Colombia 2023, un vistazo a la estabilidad en el empleo y sus consecuencias. Pertenezco a cuarto semestre del Grupo C de Investigación 3. Este proyecto lo presenta el profesor César Hutchinson. A continuación comenzaré presentando la pregunta problema. ¿Cuáles son las implicaciones y efectos del proyecto de reforma laboral colombiana, Trabajo por el Cambio, en términos de la estabilidad en el empleo y cómo afecta a los trabajadores y empleadores en el contexto actual? El aspecto por el que surge esta pregunta, con lo cual proseguiré a abordar mi marco teórico. Aquí pueden ver cómo se prosiguió con el marco teórico. Y bueno, aquí también se abarca la importancia de Trabajo por el Cambio. La reforma laboral propuesta por el gobierno actual, Trabajo por el Cambio, busca confrontar y transformar el discurso de la flexibilidad laboral, apostando por la construcción de dinámicas que promuevan trabajos dignos, justos y decentes en lugar de la precarización. Esta contiene también los siguientes objetivos: fomentar la formalización en sectores como plataformas, trabajo doméstico y trabajo rural. Reducir brechas de género, fortalecer los actores sociales y especialmente a las organizaciones de trabajadores, humanizar el trabajo, garantizar la eficacia social de la ley laboral y positivizar la jurisprudencia laboral y constitucional laboral. Prosigo con los objetivos. El objetivo general: examinar el proyecto de reforma laboral Trabajo por el Cambio y su impacto en la estabilidad en el empleo. Esto con la finalidad de comprender cómo los cambios legales y regulatorios han afectado las condiciones laborales, la seguridad ocupacional y la duración de los contratos. Los objetivos específicos, los cuales son: el primero, identificar o conocer el impacto en la estabilidad laboral a través del estudio del proyecto de la reforma. El segundo, identificar tendencias de la contratación. Y el tercero, proponer elementos para discusión. Y finalmente tenemos la hipótesis, que se espera que la implementación del proyecto de reforma laboral tenga un impacto significativo en la estabilidad del empleo, ya que los cambios legales y regulatorios podrían influir en las tasas de despido, rotación laboral, la duración promedio de los contratos y las condiciones de trabajo en general. Es probable que ciertos tipos de contratación, como lo son contratos temporales o a tiempo parcial, se vean afectados por otros. Y como pueden ver, aquí proseguimos con la ficha que se estuvo trabajando. Los contenidos, las fuentes utilizadas para el desarrollo de la misma. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Dani Vanessa Soler Juya, actualmente cursando cuarto semestre de Derecho, y el proyecto que les presentaré a continuación ha sido desarrollado como parte del módulo de investigación 3, bajo la guía del doctor César Fernando Hutchinson Salazar. La conversación en la que deseo participar es en el tema del feminicidio y cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la promulgación de la Ley 1275 del 2008. En ese sentido, el título es el siguiente: Análisis crítico, la Ley 1275/2008, enfoques en la prevención del feminicidio y la protección de las mujeres. La pregunta problema surge principalmente de la urgente necesidad del Estado en implementar y prevenir la violencia contra la mujer. Por ende, se plantea la siguiente pregunta:
¿Cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la promulgación de la Ley 1275/2008 en relación con la gestión de casos de violencia y prevención del feminicidio? El marco teórico por el momento está compuesto de las siguientes categorías. Primero, algunas concepciones del feminicidio y a su vez algunas clases existentes del feminicidio. Como segunda categoría se entienden los antecedentes legales que condujeron a la promulgación e implementación de la ley, en donde se habrá un breve recorrido sobre el Código Penal de 1837, el Código Penal de 1890, hasta finalmente llegar al actual Código Penal, que es la Ley 599 del 2000. De igual forma, se hará la regulación de la Ley 1275 del 2008. Como tercer categoría se tienen aquellos enfoques de atención, prevención, seguimiento y sanción en casos de feminicidio. Acá se dará a conocer algunas medidas de protección que implementó dicha ley. Como objetivo general se tiene analizar los antecedentes que llevaron a la promulgación y también aquellos enfoques de atención para este tipo de conductas. Como objetivos específicos se tienen explorar diversas concepciones sobre el feminicidio, examinar los antecedentes legales y por último indicar y discutir críticamente los enfoques de atención, previsión y seguimiento y sanción en casos de feminicidio. Como hipótesis se tiene que a pesar de la implementación de la ley, se mantiene la premisa de que si bien se ha disminuido la violencia contra la mujer, esta es una problemática que todavía ha percibido en la sociedad, por lo que es necesario examinar cuáles fueron esos enfoques de prevención, seguimiento y sanción para la protección de las mujeres y para la prevención del feminicidio. Para mostrar el avance de la estructura capitular, presentar el primer apartado que consiste en las concepciones acerca del feminicidio. Acá se evidencia que la primera persona en utilizar el término de feminicidio fue Diana Russell en 1979 y lo describió como aquel asesinato ejercido por hombres contra mujeres por su género. Ella también distinguió tres clases de feminicidio. El primero es el feminicidio íntimo, que se refiere a aquellos asesinatos por hombres con relaciones ya sea íntimas o familiares con la víctima. El segundo es el feminicidio no íntimo y este ocurre cuando la víctima no tiene relaciones ni íntimas, ni familiares, ni frecuentes con el agresor y generalmente involucra un ataque sexual, por lo que también es denominado feminicidio sexual. El tercer tipo de feminicidio es el feminicidio por conexión, que se refiere a aquellas mujeres asesinadas al intervenir para proteger un ataque de otra mujer. Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Daniel Torres Mendoza. El tema de mi investigación es análisis crítico de la Ley 1257 del 2008 y su relación con la equidad laboral con enfoque de género en Tunja, Boyacá. Pertenezco a cuarto semestre y estoy cursando la materia de investigación 3, suscrito por el profesor César Fernando Hutchinson. En la conversación que yo quiero participar es haciendo un análisis de la Ley 1257 del 2008 y las políticas públicas en relación con los planes de desarrollo para la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia en el municipio de Tunja, Boyacá, y de esta manera se pueda garantizar la equidad laboral con enfoque de género que está orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, económicas y políticas. Teniendo en cuenta que mi pregunta problema es ¿cuáles son las consecuencias de la ineficacia efectiva de la Ley 1257 del 2008 en Tunja, Boyacá y cómo se puede abordar esta carencia con el fin de promover la equidad de género y prevenir la violencia de género en el ámbito laboral? En el marco teórico encontramos la Ley 1257 del 2008 y la ineficacia de la ley en relación con la equidad laboral con enfoque de género. Además, en los objetivos generales y específicos encontramos, primero que todo, en el objetivo general, analizar y evaluar la ineficacia de la aplicación de la Ley 1257 del 2008, teniendo como objeto el desarrollo de campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Por otro lado, en los objetivos específicos encontramos analizar, evaluar y proponer acciones estratégicas para superar la desigualdad laboral. Bueno, pues y continuando con la hipótesis, encontramos que es la ineficacia en la aplicabilidad de la Ley 1257 del 2008 la que ha contribuido a la persistencia de la brecha salarial de género y la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. También la falta de políticas públicas efectivas que eliminen la discriminación o segregación laboral y la falta de promoción de acceso al sector laboral en condiciones justas e igualitarias han creado un entorno que no garantiza la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral en Tunja, Boyacá. Y finalmente encontraríamos la estructura capitular que consta de la introducción de la metodología de la ineficacia de la Ley 1257 en Tunja y la brecha salarial de género y la desigualdad laboral en Tunja.
Ya para finalizar, y de acuerdo al marco teórico, encuentro que el avance en mi investigación se centra que dentro de la Ley 1257 del 2008, en su artículo 12 que promueve el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, se implementa pues mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial. Encuentro que de acuerdo a las estadísticas del 2022, que fueron las últimas que encontré, pues no son realmente efectivas. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rodolfo Tobar Mancilla, estudiante de cuarto semestre de Derecho del Grupo C. El presente video va dirigido al docente César Fernando Hutchinson Salazar para la materia de Investigación 3. Mi proyecto de investigación se titula Inteligencias Artificiales en el Trabajo Judicial, escenarios posibles de implementación y análisis de resultados. Iniciamos con el tema y campo de investigación, la conversación en la que quiero participar. Yo me quiero enfocar en la interdicción que existe entre el mundo del derecho laboral y el mundo de la digitalización, más específicamente en los impactos productivos, la eficacia de la incorporación de las IAs en los procedimientos judiciales en la ciudad de Bogotá y determinar si esta inclusión es eficaz para los procesos judiciales. Siguiendo con el apartado de la pregunta-problema, esta es el análisis de los escenarios en los que la inteligencia artificial puede incorporarse en la optimización de la función judicial a través del estudio de casos. En el marco teórico cuento con 4 argumentos. El primero, que es la digitalización de la justicia. El segundo, las audiencias del metaverso. Tercero, las inteligencias artificiales y sus usos en el campo del derecho. Y el cuarto, la productividad humana versus la productividad IA. El objetivo general de este proyecto es identificar los beneficios y perjuicios que otorga el uso de la IA al mundo laboral y la práctica judicial. Los objetivos específicos son 3. El primero es identificar los usos posibles de la IA en la función judicial. El segundo, revisar la normatividad colombiana, las distintas leyes, decretos, proyectos de ley y más que hagan mención a las IA en relación con el mundo laboral. El tercero es medir los impactos en términos de eficiencia de la incorporación de las IA a la gestión judicial de Bogotá. En hipótesis cabe mencionar que las IA ya han sido utilizadas previamente en la jurisdicción colombiana, como lo es en el caso de Primo, que la ha utilizado la Fiscalía General de la Nación, y Pretoria, que la ha utilizado la Corte Constitucional, basándose en Prometea de Argentina. Todo esto para evitar la corrupción, para sesgar la falta de personal, la optimización de tiempos y recursos en la administración de justicia y la solución del hacinamiento carcelario. La estructura capitular de mi proyecto se dividirá en 3 capítulos. En el primero se abordarán 2 temas, que es la introducción a la IA en el sistema judicial colombiano. En el segundo, la automatización de los procesos judiciales. En el segundo capítulo, la Ley 2213 de 2022, que es la más acorde a las IAs y a la digitalización en Colombia. En segunda, el estudio de casos, el ejemplo reales de implementación. En el capítulo 3 veremos el futuro de la IA en la función judicial. Y por último, la inteligencia artificial y la mejora en la eficiencia judicial. Después veremos las conclusiones y por último la bibliografía. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alexa Nicole Balbuena Wilches, soy del grupo C del cuarto semestre y este proyecto va dirigido al docente César Fernando Hutchinson Salazar y como tal nombre de mi proyecto es el análisis de los tipos de responsabilidad laboral frente a accidentes de trabajo y que son atribuibles a la culpa imputables al empleador. Frente a este tema existen los criterios para resolver conflictos jurídicos en accidentalidad laboral, debido a que esto se puede afianzar a la responsabilidad encontrada en el empleador debido a su mal manejo respecto a de las diferentes circunstancias que se pueden presentar en su trabajo, si no hay un asesoramiento referente a los criterios para resolver conflictos jurídicos en cuanto a la accidentalidad laboral, se puede encontrar los criterios jurídicos como la responsabilidad subjetiva y objetiva, los cuales determinan esa culpa exclusiva del empleador frente a los daños causados de uno de sus trabajadores en ese trabajo al cual pues simplemente se le fue asignado. En cuanto a estos criterios, en la responsabilidad objetiva se encuentra que la responsabilidad del empleador
tendrá en esa obligación de reparar los daños causados independientemente de que existiera esa culpa, mientras que la responsabilidad subjetiva hace referencia a esa culpa imputable al empleador por actuar de manera negligente o no asesorar correctamente a sus trabajadores e incumplir en esos deberes de seguridad y salud en el trabajo que son básicos para poder mantener una estabilidad y asimismo la seguridad frente a diversas problemáticas que se pueden presentar dependiendo del tipo de trabajo al que nos estamos enfrentando. Frente a esto también se ha nombrado el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 216, hablando ampliamente de la culpa del empleador. Y frente a esto el Estado también ha argumentado en cuanto al Ministerio del Trabajo establecer ese sistema de seguridad y salud en el trabajo que está comprometido justamente con esas etapas y compromisos que debe cumplir bien sea una empresa como tal el empleador frente a los cuidados y asesoramiento frente a justamente esos accidentes que pueden pasar mientras está trabajando o circunstancias que se pueden presentar y cómo deberían actuar sobre ello. Y esto se sabe que puede afectar muchísimo a una persona en su ámbito personal debido a que muchas veces se producen accidentes y esto adecuándolo al contexto colombiano porque se ha visto siempre que frente a los trabajadores casi nunca hay una respuesta clara frente a ese apoyo o ese aporte bien sea económico o social que se tiene como para la inclusión de las personas que a raíz de un accidente pierden una extremidad, en fin, tiene bastantes ámbitos amplios de desarrollo y por eso mismo se ha ido aportando en el Estado este tipo de herramientas para que así se pueda, más que indemnizar, buscar como un desarrollo a la solución de esos conflictos y que se pueda llevar a cabo una justicia, haciendo esto justamente para retribuir y aportar apoyo frente a esas personas que justamente por su accidente no solo se ven afectados ellos, sino también su círculo social, la forma como normalmente llevan a cabo todas sus actividades y asimismo la convivencia con su familia, pues muchas veces estas personas no cuentan con esos apoyos y es un cambio muy fuerte para ellos. Entonces frente a esto justamente se ha buscado que el Estado sea más flexible y asimismo pues el empleador esté preparando a su equipo de trabajo frente a cualquier tipo de circunstancia respecto a esto, porque es muy importante asimismo la prevención como la indemnización hacia los trabajadores que han sufrido por estas causas. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Andrés Vargas García, estudiante actualmente cursando cuarto semestre de nuestra Facultad de Derecho. Entonces, pues el presente video es para mostrar mi propuesta de proyecto de investigación, el cual pues he venido trabajando en estos semestres en la universidad, titulado La efectividad de la prisión domiciliaria como alternativa a la pena privativa de la libertad, un análisis crítico a la efectividad de los dispositivos de control electrónico. La ficha que en estos momentos están observando es una ficha que hemos venido trabajando con el profe César, que a consideración propia es una herramienta que nos facilita un poco más, es una herramienta práctica que nos lleva pues a desarrollar nuestros proyectos de investigación con un poco más de sencillez, ya que pues en esta ficha podemos encontrar de forma resumida, de forma concreta, los elementos que forman parte de nuestro estudio, de nuestro proyecto de investigación, todos estos elementos que nos llevarán a cabo a la realización del mismo. En ella podemos encontrar nuestra pregunta problema, el ámbito en el que se desarrollará nuestro proyecto de investigación, que en mi caso es en el derecho penal. Podemos encontrar los diferentes métodos que utilizaremos para el desarrollo del proyecto, marco teórico, hacia qué, en cuestión de la sociología, hacia qué parte de la sociedad va dirigido o se puede enfocar nuestro proyecto de investigación. Entonces, el cual quiero pues hacer un énfasis principal para no alargarme más con la ficha, en el que muestro, como bien ahí se ven todas las fuentes de las cuales he consultado y realizado el estudio, ya sea jurisprudencia constitucional, leyes, decretos, etc. Pero me gustaría por el momento resaltar mi fuente doctrinal de la dogmática, lo que vienen siendo los libros, siendo este el libro de la cultura del control de David Garland, en donde pues este libro, La cultura del control, se centra pues este autor en el análisis de cómo las sociedades modernas han evolucionado en su enfoque hacia el crimen y pues el control del mismo, ¿no? Garland en este libro nos argumenta, nos indica que
pues a lo largo del tiempo ha habido un cambio significativo en la forma en que se aborda el control del delito y la justicia penal. Entonces, siendo esto interesante, además que importante, que puede aportar cosas importantes para el desarrollo de mi proyecto de investigación, ya que trata de esta medida alternativa del brazalete electrónico, del control por medio de esta medida alternativa a las penas de prisión tradicionales. Entonces, con los estudios que ya he hecho, las investigaciones que he realizado, vienen de la cuestión que me hago y que ya la presenté anteriormente, en qué medida pues esta alternativa del brazalete electrónico ha logrado cumplir con esos tres elementos, con reducir la reincidencia delictiva como principal elemento, también optimizar los recursos económicos del Estado, ya que pues como se sabe, como la Corte Constitucional lo ha dicho, la vida de los prisioneros, la vida en las cárceles colombianas es precaria, ¿no? Si bien es cierto que ellos pues de algún modo terminaron allí debido a su mala conducta, a sus actos delictivos, tampoco es un fin del Estado atentar contra los derechos humanos de las personas. Y por último, cómo esta medida alternativa promueve la justicia restaurativa en comparación a la pena de prisión tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, esta es mi propuesta como proyecto de investigación, la medida alternativa del brazalete electrónico y cómo ha cumplido con su función, con su elemento, porque nacía también una cuestión allí de las personas que, entre comillas, obtienen este beneficio de cumplir su condena en su domicilio, son las mismas personas que, cumpliendo los parámetros, cumpliendo el espacio al que pueden alejarse de su domicilio, en ese espacio son encontrados aún realizando actos ilícitos, realizando actos delictivos. Entonces, es por ello que me nace estas cuestiones ya expuestas y me nace el planteamiento de llevar a cabo este proyecto de investigación. Por el momento, esto sería todo. Esto sería este pequeño resumen acerca de mi proyecto de investigación. Muchas gracias por la atención. Buenos días, soy Edison Samuel Vargas González de cuarto semestre del Grupo C. Me presento al suscriptor César Fernando Hutchison. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi investigación sobre la corrupción y las estrategias de prevención en Colombia. Mi investigación se titula como Análisis de la corrupción y sus fisuras desde la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción y Contratación Pública. La pregunta que me impulsó a realizar esta investigación es cómo podemos identificar y corregir las deficiencias en la normatividad que han permitido el crecimiento de la corrupción en Colombia hasta su erradicación. Esta pregunta es crucial debido a la urgente necesidad de abordar la corrupción en Colombia, además de la percepción de lagunas jurídicas en la Ley 1474 de 2011, ya que esta es la base de nuestra estrategia anticorrupción en contratación pública. Mi principal objetivo es analizar la eficacia de este estatuto anticorrupción, que es guiado hacia la contratación pública. Además, me enfocaré en identificar las fisuras en la corrupción en Colombia y evaluar las estrategias legales adoptadas en la lucha contra la corrupción. Mi hipótesis sugiere que la falta de estudios de norma y la habilidad de los mecanismos jurídicos están contribuyendo de manera efectiva a prácticas corruptas en contratos de carácter público. Para esto baso en evidencia cuál es el impacto de la corrupción en Colombia y cómo las secuelas negativas de la corrupción distorsionan el país, especialmente en sus variables, ya que la corrupción afecta a tanto salud, economía y estabilidad laboral en Colombia. Esta investigación busca mejorar nuestra comprensión de la corrupción y la contratación pública en Colombia y ofrecer soluciones prácticas. Es fundamental precisar este concepto y saber su origen y desarrollo. Para esto, Clipcar ha precisado este concepto, además de que nos dice en qué etapas es normal que éste actúe de manera deshonesta o corrupta. Nota 3. 1. El agente goza de arbitrio o tiene bajo nivel de responsabilidad. La segunda es que hay poca probabilidad de que la gente sea descubierto y sanción rápida y eficiente. Y 3, que la moral, que es lo más importante, en la sociedad se ha puesto que no importa lo que se haga, sino desde que usted lo obtenga para su beneficio. ¿Cómo sabemos que esto que nos dijo este autor es verídico, es real? Pues para saber esto, nos vamos a nuestra investigación que hice entre enero de 2016 y julio de 2018. Un monitor ciudadano identificó 327 casos de corrupción reportados por la prensa nacional, regional en los departamentos del país, en donde el 69% de los hechos son de alcance municipal, el 25% de nivel departamental y un 6% correspondieron a alcances nacionales. Ahí les deja esa duda.
Agradezco su interés en mi trabajo y espero que esta investigación contribuya a un futuro más transparente y ético en la administración pública de Colombia. Gracias por su atención. Cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Angie Tatiana Velasco Pará. Hoy comparto con ustedes mi proyecto de investigación, el cual está titulado Derechos laborales de los migrantes venezolanos en Colombia, como parte de mi trabajo académico en el semestre cuarto de la materia de investigación 3. Se presenta el suscrito del profesor César Fernando Hutchinson Salazar. El tema de investigación se centra en los derechos laborales de los migrantes venezolanos en Colombia y se origina en respuesta a la crisis económica y política en Venezuela que ha desencadenado una migración masiva hacia Colombia. La pregunta problema que guía esta investigación es: ¿cuáles son los principales desafíos legales y sociales que enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia en materia de derechos laborales y cómo pueden abordarse para garantizar una protección adecuada y su inclusión en el mercado laboral? Se analizará la importancia y validez de la investigación tanto en el campo del derecho como en la sociedad en general. Luego se presentarán algunas conclusiones preliminares que hemos obtenido hasta el momento. Pasando al marco teórico, se ha observado que la migración venezolana a Colombia es un fenómeno notable en América Latina. Miles de venezolanos han cruzado la frontera en búsqueda de mejores oportunidades, huyendo de la crisis en su país. El flujo migratorio plantea desafíos para los migrantes y para Colombia también, claramente, incluyendo la atención a aspectos como alojamiento, salud y empleo. Hasta abril de 2023 se registraron 2.4 millones de migrantes venezolanos en Colombia, de los cuales solo el 63% trabaja, pero la tasa de desempleo es del 15.2%. Muchos profesionales venezolanos no pueden ejercer sus títulos en Colombia debido a la falta de procedimientos administrativos de homologación de títulos. Los objetivos incluyen investigar el estado de los derechos laborales de los migrantes venezolanos, evaluar las políticas y regulaciones existentes, identificar barreras para su inclusión laboral equitativa. Esta investigación tiene una gran relevancia en el ámbito del derecho al abordar desafíos cruciales en la protección de los derechos laborales de los migrantes venezolanos en Colombia. Se busca enriquecer el conocimiento y fomentar la sensibilización en la sociedad sobre los desafíos que enfrentan estos migrantes, lo que puede contribuir a un ambiente más inclusivo y solidario. Sin embargo, hay que ser conscientes de las limitaciones de esta investigación. No todos los contextos son iguales y la situación actual en Colombia puede afectar la implementación de estas propuestas. Las investigaciones iniciales han relevado que los migrantes venezolanos en Colombia enfrentan barreras significativas para acceder al empleo debido a factores administrativos, sociales, culturales. Las políticas actuales muestran esfuerzos para proteger los derechos laborales, pero se necesita mejorar la implementación y la coordinación. La vulnerabilidad de este grupo se relaciona con su situación legal precaria, lo que puede conducir a abusos y explotación. Estas conclusiones parciales subrayan la necesidad de un cambio sociocultural y legal para lograr una inclusión laboral equitativa y adecuada para los migrantes venezolanos en Colombia. Gracias por su atención y esperamos que este proyecto de investigación sea un paso hacia la mejora de los derechos laborales de los migrantes en nuestro país. Buen día para todos, mi nombre es Paula Andrea Zamora González, me encuentro cursando investigación 4 con el grupo cuarto C. El presente trabajo es presentado al profesor César Fernando Hutchinson Salazar y el título de mi trabajo se denomina Procedimiento para realizar la patente de una marca, análisis de los requisitos en Colombia. En primera medida, el derecho en que me voy a enfatizar es el derecho comercial y esta investigación tiene como fin explicar la importancia que tiene la propiedad industrial e intelectual en Colombia, pues dando a conocer las leyes, las instituciones que lo regulan y los tratados que respaldan este derecho, y asimismo esclarecer el proceso para patentar una marca aquí en Colombia y a nivel Latinoamérica. La pregunta problema pues es cómo realizar correctamente el proceso para patentar una marca y que leyes regulan este derecho en Colombia. Esto se hace con el fin de que los ciudadanos colombianos generalmente no tienen conocimiento de la protección que le brinda el Estado a sus creaciones, pues se piensa que por no generar una gran creación no es posible dicha protección, dejando libre a elección sus colores, figuras y en general. Esto lo resalto porque generalmente las personas no consideran que pueden patentar desde el color, la fuente de su logo, hasta el producto o servicio que estén creando o estén ofreciendo. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es determinar cómo patentar una marca u otros signos distintivos y qué protección tienen estos autores frente a este derecho. Para lograr este objetivo general, vamos a identificar el ordenamiento jurídico colombiano en la normatividad colombiana, precisar pues las entidades que lo regulan en Colombia y examinar críticamente la jurisprudencia existente con respecto a la propiedad intelectual. El desarrollo de mi trabajo está
constituido fundamentado en tres principales capítulos. El primero es criterios normativos de la propiedad industrial, proceso para patentar una marca o producto en Colombia, propiedad intelectual en América Latina. En cuanto a las fuentes, tenemos el Acuerdo de Cartagena-Lacan, la Decisión 486 del Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual, tenemos la Decisión 486 del 2000 y la Circular Única de la SIC de Industria y Comercio en su título 10º, también el Código de Comercio. En cuanto a la validez interna y externa, lo que buscamos es que este trabajo garantice el derecho a la propiedad intelectual en Colombia y asimismo pues, brindar una asesoría a aquellos sectores empresariales o demás gremios que estén digamos, propensos a no patentar pues un producto, servicio o marca. Busca pues también que el derecho converse con otros sectores sociales, con otros campos del conocimiento, pues permeando con dicho esclarecimiento del proceso y así generando un impacto positivo no solamente al sector empresarial, como les había mencionado, sino también a otros gremios como el gremio artístico, musical, gremio científico, gremio administrativo. Como avance de mi proyecto puedo esclarecer los principales o los primeros pasos a seguir para que usted pueda patentar una marca aquí en Colombia. Lo primero que debemos tener en cuenta es ante qué entidad o qué entidad regula este derecho en Colombia y es la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguido de ello es importante que usted tenga en cuenta qué es una marca y qué puede registrar usted como marca. Esto con el fin de esclarecer que lo que usted está propenso pues a patentar sea una marca, un producto o servicio y asimismo pues esclarecer cuáles serán los pasos a seguir. Una vez teniendo claro esto, pues vamos a proceder a buscar o a consultar los antecedentes marcarios de su producto. Esto se hace con el fin de que usted pueda determinar que no existen marcas semejantes o idénticas registradas o que se encuentren en trámite. Esto pues para evitar, digamos, obstáculos que puedan evitar que usted pueda patentar una marca o servicio. La SIC ofrece dos plataformas que usted las puede encontrar en la página oficial de la SIC. La primera es la Oficina Virtual de Propiedad Industrial CIPI, que es únicamente para Colombia. Pero si usted quiere ir más allá, quiere romper las fronteras, usted puede consultar la base mundial de datos sobre marcas que le permite a usted acceder a más de 63 millones de información acerca de las patentes a nivel mundial. Una vez teniendo claro esto, usted va a proceder a clasificar su producto en la clasificación internacional de NISA, esto pues con el fin de determinar los componentes, servicio, color, tamaño, función, que le va a permitir pues determinar su sector o su segmento de mercado al que usted va a enfrentarse el día de mañana. Luego deberá presentar pues su solicitud, lo puede presentar ante la SIC, pues bien sea de manera física o electrónica, y luego pues usted deberá de realizar el seguimiento de dicho trámite, esto pues porque debe cumplir esta solicitud una serie de requisitos formales de presentación, plazos para distintos trámites, publicación de la Gaceta Oficial, pagos de tasas, etc. Todo esto se fundamenta pues en la Decisión 486 del 2000 y la Circular Única de la SIC en su título 10º. Todo lo anterior es para que usted pueda presentar y llevar a cabalidad el proceso de patentar su marca, producto o servicio. Muchas gracias, espero que les haya quedado un poco más claro el proceso para patentar una marca en Colombia y ante quién debería realizar.